Bienvenidos a todas y todos. Es un gusto saludarles también a las personas que nos siguen en línea, que se van a conectar, que están ya conectadas y conectados en las distintas rutas por las cuales estamos transmitiendo este encuentro, esta reflexión. Bueno, pues desde este auditorio de la Universidad Iberoamericana les reitero la bienvenida a este panel de reflexión desde academia y sociedad civil sobre los tristísimos acontecimientos de la semana pasada. Los asesinatos de Javier Campos y Joaquín Mora en Cerocagui. Nuestro Departamento de Derecho, muchas gracias Ricardo, aquí presente su director, conformó un panel de lujo, como ustedes pueden ver, para reflexionar sobre cómo podemos entender y enfrentar la impunidad y la violencia en México, a la luz de, como decía, los acontecimientos de la semana pasada. Un panel de lujo, como decía, conformado, los voy a mencionar solamente. No voy a leer síntesis, todo el mundo conoce a nuestras panelistas y nuestros panelistas, y sería innecesario presentar sus detalles, pero tenemos el honor y el privilegio de que nos acompañen esta tarde en esta mesa José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente también pues, académico en el Colegio de México. José Ramón, muchas gracias. Bienvenido. Catalina Pérez Correa, a la distancia. Estimada Catalina, como ustedes saben, profesora investigadora del CIDE, especialista también en los temas que nos convocan esta tarde. Ana Lorena Delgadillo, también muy querida aquí en la universidad, en la comunidad de defensa y promoción de los derechos humanos, como saben, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia. Luis Daniel Vázquez, Dani, pues también amigo de muchos años, de la Ibero, también de la comunidad de derechos humanos, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Flaxo México, y también María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro PRO, pues nuestro centro hermano, por supuesto, y pues muchísimas gracias María Luisa por haber aceptado, por estar aquí, y pues a todas ustedes que están aquí en este auditorio y también, como decía, a las personas que nos siguen en línea. Bueno, pues creo que estamos aquí esta tarde porque como comunidad universitaria pues estamos profundamente dolidas y dolidos y también profundamente indignados ante los asesinatos de la semana pasada. El asesinato de los sacerdotes jesuitas, Javier y Joaquín, y también la persona que fue asesinada con ellos, el guía de turistas. Y estamos dolidas y dolidos, indignados, porque pues eran los hermanos de nuestro rector y del resto de los sacerdotes jesuitas que acompañan y dirigen a la universidad, y también los que la acompañaron y dirigieron en periodos pasados, porque eran muy conocidos, queridos y admirados por muchas de las personas que conforman la comunidad universitaria de la Ibero y también de otras universidades jesuitas y de los colegios jesuitas también. Estamos aquí porque su asesinato representa una afrenta también a los valores que nos inspiran y nos dan sustento y dirección como universidad. Estamos aquí, decía, porque los hechos de Cerocagui nos duelen y nos indignan como universidad, como comunidad universitaria, y porque como universidad estamos llamadas y llamados a hacer espacio no solamente para hacer análisis y reflexión profunda y sistemática, sino también porque estamos llamadas y llamados a proporcionar espacios para levantar la voz, ¿no? Para levantar la voz, para exigir justicia y reparación del daño
en estos casos concretos, pero también para levantar la voz, para demandar el fin a la impunidad, el respeto a los derechos de las víctimas y medidas de reparación efectivas en todos los casos de ejecuciones, desapariciones, tortura, feminicidios y demás violaciones graves a los derechos humanos en todo México. Entonces, la Ibero como universidad jesuita, no solamente como foro, como espacio para analizar, para reflexionar, para hacer propuestas, sino también para levantar la voz desde este espacio universitario. Entonces, el objetivo de este panel es impulsar un proceso de diálogo, reflexión y análisis que nos permita reconocer las dinámicas de la impunidad y las violencias que operan hoy en nuestro país, y para identificar las acciones necesarias y urgentes para enfrentarlas. En particular, pensamos que es importante hacer tres cosas. Una radiografía de las violencias que se viven actualmente en México, cuáles son las violencias que atraviesan o que se presentan en el país, cómo operan las dinámicas de las violencias en lo local y en lo nacional, cuáles son los perpetradores, quiénes son los perpetradores, cuáles son sus características, y también quiénes son las víctimas, cuáles son las víctimas, cuáles son sus características. ¿Qué podemos decir o analizar con respecto a la militarización de la seguridad en el país o a la política de seguridad en el país? ¿Y qué tiene que ver con todas estas dinámicas de violencias que estamos enfrentando? Entonces, bueno, hacer como que esa radiografía de las violencias. Segundo punto, ¿cómo se han transformado los mecanismos de la impunidad en los últimos años en México? Una evaluación de las políticas de seguridad y justicia, de protección de personas defensoras, defensores, de periodistas, de activistas por el medio ambiente y un largo etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las políticas de procuración de justicia, de atención a víctimas, de reparación del daño? ¿Cómo operan esos mecanismos de la impunidad? ¿Qué actores están detrás de esos mecanismos? ¿Qué intereses hay detrás de esos mecanismos? ¿O qué falta de capacidades y de voluntad hay detrás de esos mecanismos de la impunidad? Y finalmente, como tercer punto, ¿qué hacer entonces ante este panorama? ¿Qué podemos hacer ante este panorama? ¿Qué medidas son necesarias? ¿Qué medidas son urgentes? Pensando en políticas públicas de seguridad y justicia, pensando desde la perspectiva de la persecución penal y pensando quizá también desde la perspectiva de la justicia transicional. Bueno, eso solamente como para poner cierta guía o cierto norte sobre la mesa para nuestras panelistas y nuestros panelistas. La dinámica, muy rápidamente, para ya no seguir quitando el tiempo a lo verdaderamente importante, es que vamos a tener un par de tandas, por así decirlo, de discusión o de ideas primarias de ustedes, unos 8 minutos cada quien para que nos rinda. Entonces hacemos dos tandas. La primera tanda sobre los primeros 2 puntos, sobre el diagnóstico de las violencias y el diagnóstico de la impunidad. Y la segunda tanda les quiero proponer, centrándonos en qué se puede hacer o qué debemos hacer, las acciones urgentes, necesarias, mediano plazo, corto plazo, etcétera. Entonces, y después esperando que nos quede un buen rato para interactuar con la audiencia. Bueno, pues muy bien, voy a seguir simplemente el orden que viene en el cartel, si les parece. Y voy aquí discretamente tomando el tiempo también y pasándoles ahí unas señales amistosas de que el tiempo va corriendo. Y bueno, entonces en ese sentido pues nos arrancamos con José Ramón Cosío. José Ramón, sí, por favor. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Un saludo muy afectuoso al Padre Luis y a todos los sacerdotes de la comunidad jesuita, y desde luego a Ricardo Ortega por la generosidad y el tiempo de haber armado esta mesa, que desde luego hay que decirlo, es una mesa que tenemos que comenzar por reconocerlo, parte del dolor, parte de una atrocidad, parte
de una conducta que de verdad no es explicable, al menos para mí no lo puede ser. Esta idea antigua del santuario que se conservó en la Edad Media, momentos muy difíciles de la historia de la humanidad, donde aún o frente a grandes violencias había espacios en los que las personas podían refugiarse. Ya ni siquiera esto permea, además, respecto de personas que están haciendo el bien. Me voy a concentrar sobre todo en la situación de los mecanismos de impunidad. Creo que uno de los problemas centrales, no el único, aquí hay personas que conocen, con todas en la mesa he tenido el gusto de trabajar, colaborar, reflexionar, seguramente ellos hablarán de otras variables, pero a mí me parece que una de las condiciones más serias de la impunidad obedece al hecho de que la reforma del 2008 está completamente detenida, no se ha profundizado, nadie la está impulsando y pareciera como que el estado de cosas de esa reforma judicial del 2008 quedó terminada, quedó bien armada y está trabajando. Se pensó siempre que era una reforma, yo lo mismo lo dije y yo mismo incurrí en ese error, una reforma judicial, era una reforma de jueces, era una reforma de magistrados, era una reforma de personal judicial, pero le dimos muy poca atención a las policías, a los agentes de los ministerios públicos, a los forenses, a los servicios periciales y consecuentemente es una reforma que sigue rota. Si ustedes se preguntan cuál es la última vez que alguien hizo una reflexión general sobre el sistema penal mexicano, hace muchísimo tiempo que no se hizo. Y no solo no estamos pensando que es una reforma inconclusa, es una reforma que está en algún punto, en un trayecto hacia algún lugar, sino que adicionalmente hemos encontrado ya en este sexenio decisiones o medidas que han desarticulado enormemente a esa misma reforma. Uno es la falta de generación de actividad policíaca, actividad policial en el mejor sentido de la palabra, investigación, prevención, trabajo comunitario, y eso se ha sustituido, como lo decía muy bien Alejandro, por un trabajo de militarización que no tiene ningún sentido, ¿no? Estos patrullajes disuasorios, como les llaman, pues realmente es esperar a que pase los patrulleros disuasorios y después seguir haciendo las fechorías que son propias de las actividades, sin ningún ritmo y sin ninguna idea. En segundo lugar, me parece que el propio presidente de la República, en esa dualidad que tiene de autonomía, no autonomía con la Fiscalía y con la idea que él mismo ha construido de la Secretaría de Gobernación, tanto con la anterior secretaria Olga Sánchez Cordero como el actual secretario, no alcanza a entender que es una función de la Federación impulsar este amplísimo proceso de reformas. Y en tercer lugar, ha dado marcha atrás a muchos de los objetivos de la reforma del 2008 mediante el establecimiento de la prisión preventiva oficiosa con un número mayor de delitos que han ido dejando huecos en toda la parte de persecución de los delitos. Entonces, creo que uno de los factores, no es el originario, pero sí me parece que ha profundizado enormemente la impunidad, es no saber qué hacer con la reforma penal, impulsarla más, regresarse, ampliarla, generar el Código Nacional Penal, hacer los ajustes que se necesitan hacer con esta reforma. Y esto sí me parece que en la estructura general se concibe, o no se concibe, mejor dicho, de una forma completa, de una forma estructural, y eso está produciendo enormes niveles de impunidad. México evalúa la asociación, la organización que preside Edna Jaimes, que trabaja también, pues ha medido que estamos en una impunidad alrededor del 95%, a veces dicen 96%. Imagínense ustedes lo que significa estar con una tasa del 95-96%, pues esto uno diría, ¿y por qué no más personas delinquen, no? Si la probabilidad de ser atrapado, sancionado, es tan extraordinariamente alta, ¿no? Parece esto que estoy diciendo es una tontería, pero creo que tiene una implicación enorme respecto a la situación donde las personas se están colocando. Y lo que a mí me preocupa más de todo es que, insisto, no existe la reflexión, no existe el relanzamiento, no existe el apoderamiento, es decir, muy bien, hagamos un alto en el camino, sino que, mejor dicho, para que podamos ver dónde están los defectos, dónde están las condiciones. Creo que está relativamente bien diagnosticado dónde están los problemas de la impunidad. Tampoco es que
sea algo desconocido, sea algo que nos cayó así de repente en la historia nacional, algo que no supamos, sabemos dónde están las falsabilidades. Y creo que todo esto lo cierra el discurso del propio presidente López Obrador cuando dice que no va a cambiar en un ápice, usando la expresión tradicional, de nada de lo que está aconteciendo con su estrategia de defensa. Creo que el presidente no se ha percatado que una forma de organizar la convivencia social es precisamente mediante el establecimiento de estos mecanismos mediante los cuales, bueno, se pueden perseguir los delitos, se puede detener a las personas, desde luego con debido proceso, se tienen que instaurar una serie de mecanismos jurídicos para poderlos ir llevando. Pero entonces, por un lado, hay una reforma que está perdida en el tiempo, perdida en el espacio, no tiene un liderazgo, no hay actores que se hayan comprometido a empujarla, más bien me parece que inclusive hay detractores de la reforma, y por otro lado hay una cerrazón del presidente, y esta combinación me parece que produce una enorme impunidad, adicionalmente a otros factores que tienen más que ver con violencia, con delincuencia. Pero creo que aquí hay un punto, al menos para mí, central de lo que estamos viviendo, Alejandro. Muchas gracias, Ramón. Perfecto, y gracias también por tener en cuenta el tiempo. Pasamos contigo, Catalina, hasta Aguascalientes. Claro que sí. Bueno, muchas gracias primero por la invitación y me uno al dolor, a la frustración que están sintiendo y una pena realmente esto que ha sucedido. Y yo quiero nomás hablar muy brevemente ahorita porque creo que las preguntas que leías, Alejandro, son bien importantes. Creo que no vamos a alcanzar a contestar todo apenas, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay un tema que yo he estado trabajando durante mucho tiempo con Luis Daniel, entre otras personas, acerca de la participación de los militares en tareas de seguridad pública. Algo que, por cierto, no es nuevo, pero sin duda alguna hubo un cambio en el 2006, ¿no? En diciembre del 2006, por ejemplo, cuando se desplegaron, se hicieron los primeros operativos conjuntos, había alrededor de 45,000 elementos del ejército desplegados en el país. En 2020, ya con Andrés Manuel López Obrador en el gobierno, había alrededor de 214,000. Hoy ya tenemos más de 300,000 soldados desplegados en el país. ¿Y qué fue lo que detonó la violencia? Y aquí me voy a tomar la libertad de hacer muy rápidamente, nada más enseñarles unas láminas que creo que ayudan a entender esta relación de la que estamos hablando, ¿no? Aquí está el despliegue de los militares, se ve bien claro como pues 2006 fue en diciembre del 2006 fueron los primeros despliegues militares. Los homicidios pues venían a la baja justo antes, 2002, 2003, 2004, 2005. En 2007 hay un repunte impresionante. Aquí están tres datos enseñados. Uno es el número de homicidios en el país, las desapariciones forzadas, y coincide exactamente con el tema del lanzamiento del despliegue militar y de los operativos conjuntos que mencionaba ya el ministro José Ramón Cosío. Y aquí lo podemos ver como de manera más cercana. Aquí el primer año es 2015, podemos ver el aumento mes por mes, y en efecto hemos visto cómo después de 2018 hay una especie de estabilización de los homicidios. Acá está el dato desde agosto del 2019 hasta este mes, junio de este año. Y podemos ver, pues sí, hay una disminución importante. No es lo mismo febrero de este año, en el cual hubo 1,900 homicidios, comparado con lo que inició este periodo, que fueron 2,400. Pero el mes pasado tuvimos un mes en el cual hubo 2,472. Entonces, hablar del éxito de una política de seguridad me parece no solo apresurado, sino equivocado. Me parece inaceptable que tenemos días en los cuales hay 115, 117 homicidios en el país, y de nuevo está ligado específicamente, directamente con el despliegue militar. Sabemos que el despliegue militar tiene un efecto no nada más que no ayuda a disminuir la violencia, sino que aumenta la violencia en el país, y esto lo han mostrado distintos estudios. Hay uno de Laura Pest en el cual se muestra cómo se incrementa la violencia
a nivel municipal con cada enfrentamiento que existe, y entonces con la participación de las Fuerzas Armadas lo que hemos visto es el aumento en estos enfrentamientos, y cuando participa específicamente la Sedena hay un aumento en la violencia a nivel municipal a corto plazo de hasta el 9%. No les voy a leer todos los datos porque no tenemos tiempo, pero el otro tema es que esto vino acompañado con esta política de detención de objetivos prioritarios, y los objetivos prioritarios también tuvieron un efecto muy lamentable en la violencia. Aquí esto es un estudio de Lambda Intelligence que muestra el número de cárteles en la columna que está hasta la mano izquierda, es el número de organizaciones que sabíamos que existían en 1977, ya en el final de la columna, ya hasta en 2019, cómo se han multiplicado estos grupos de delincuencia organizada. Es decir, se trata de una estrategia que no nada más aumenta la violencia a nivel municipal, sino que también pulveriza o divide la presencia de los cárteles. Voy a parar acá la presentación nada más para terminar con una reflexión antes de que Alejandro me ponga ahí una tarjeta del tiempo que por suerte no me la puedo mandar hasta acá, pero bueno, ¿qué sabemos de la militarización? La militarización, en 3 minutos termino. La militarización, lo que sí sabemos es que ha aumentado el uso de la fuerza letal por parte de no nada más de los cuerpos civiles, sino también de los cuerpos militares. Queda muy claro eso ya en distintos estudios. También han aumentado, y esto Alejandro mismo lo estuvo estudiando un tiempo cuando estuvo acá en Aguascalientes, cómo aumentaron las quejas por violaciones a los derechos humanos a partir de la militarización, pero además ha producido un debilitamiento de los cuerpos policiales, tanto civiles, los cuerpos civiles en general. Hoy ya vimos la desaparición del principal cuerpo civil del gobierno federal, pero específicamente también de los locales. ¿Y qué es lo que ha llevado a eso? Pues que hay un desincentivo de las iniciativas tanto comunitarias como locales de prevención del delito. Y entonces hay una estrategia de seguridad que consiste básicamente en la ocupación territorial, en el cual no se permiten respuestas distintas a fenómenos distintos, como si se tratara de una sola violencia, la que sucede en Chihuahua, a la que está sucediendo en Chiapas, a la que sucede en Tijuana. Son fenómenos distintos y tendrían que tener respuestas distintas, pero la única que hay ahorita es esta del despliegue militar, en el cual hay patrullajes supuestamente preventivos, disuasores, como le decían hace rato, en el cual pues no funcionan para reducir la violencia, y lo que sí hacen es desincentivan la posibilidad de que se construyan cuerpos civiles eficaces, y también los vínculos o las iniciativas comunitarias que se sabe que funcionan. En ningún país del mundo ha funcionado la militarización como una solución a la violencia. No sé por qué pensamos que va a funcionar aquí. Y ese es la principal, creo yo, como el punto que habría que decir. Estamos militarizando con evidencia de que no solo no funciona para reducir la violencia, sino que tenemos evidencia de que aumenta la violencia. Y ahora lo que parece que estamos haciendo, o lo que se está intentando hacer, es hacer permanente esa estrategia a través de la reforma constitucional que le va a dar a la Sedena de manera permanente el control de la Guardia Nacional. Y entonces, bueno, aquí el punto es la reflexión acerca de por qué continuar con una estrategia de seguridad basada en la presencia de los militares cuando es una estrategia que simplemente no funciona. Gracias. Muchas gracias, Catalina. Entonces, bueno, pues llevamos como 2 visiones muy complementarias, ¿no? Una que nos ha enfatizado el papel de la estructura de impartición de justicia, por ponerlo en un término así muy concreto, y pues encaminada a entender los mecanismos de la impunidad, ¿no? Y la otra que enfatiza las violencias, como ya vimos ahí muy claramente, estas gráficas como que nos presentan cómo se ha venido moviendo la violencia, y un análisis pues muy específico del papel de la principal respuesta de política pública de los últimos 3 gobiernos, no solamente de que es pues precisamente la militarización. Y bueno, antes de pasarle la palabra a Ana Lorena para seguir con este
análisis, quisiera rapidísimamente leerles una declaración del presidente de ayer, que estaba como que reprochándole a sus críticos pues que pusieran el dedo en la llaga, ¿no? Y decía, todos estos, y ahí empieza la cita, no dicen nada de cómo ajusticiaban personas, cómo aplicaban, nótese el tiempo pretérito pasado, como se diga, cómo aplicaban el mátenlos en caliente, cómo creció en México el número de masacres, los índices de letalidad, cómo remataban a los heridos, todo eso se les olvida, ¿no? Infiriendo o sugiriendo que eso ya no se hace, que los índices de letalidad han bajado, el número de masacres ha bajado, etc. Bueno, solo como para complementar este análisis, y ahora sí, Ana Lorena, si nos haces favor. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, igual, pues primero agradecer mucho el espacio y pues efectivamente, como decía el doctor, creo que para muchos de nosotros también el venir a este espacio representa pues un sentimiento de dolor y de frustración, ¿no? Hemos sido muchas defensoras y muchos defensores formados por la Compañía de Jesús. Yo misma fui formada también pues en el Centro PRO por tremendos jesuitas, algunos colegas que ahora están también en algunos otros espacios, y nos sentimos tocados y tocadas por este dolor y por esta frustración. Entonces, extender primero pues un saludo muy, muy afectuoso para todos y todas ustedes. Yo quisiera empezar, cuando hablamos de un diagnóstico, a lo mejor algunos de ustedes o varios de ustedes leyeron lo que escribió Marcela Turati en Reforma, que fue muy poderoso. O sea, ella de lo que habla es de cómo está tocada la criminalidad organizada coludida con el Estado en la Sierra Tarahumara desde hace muchos años. Habla de la persona, el Chueco que le apodan, que pudo haber estado involucrado en asesinato de periodistas y que como a punta de asesinatos controlaba 3 municipios. Habla de que esta violencia no es reciente, sino que se empezó a notar desde el que el narcotráfico se infiltró en las elecciones con apoyo de gobernadores. Habla de que hay una realidad estrujante, ¿no? Despojos de tierra a los más pobres, desplazamientos forzados a las comunidades enteras, tala de árboles por grupos criminales, asesinatos a líderes ambientales y a líderes comunitarios, siembra extensiva de amapola, reclutamiento forzado de niños y de jóvenes, captura de personas como esclavas para trabajar en la tierra, la desaparición de personas, las amenazas, el uso de armas y los asesinatos y masacres brutales. Y habla de cómo ahora el pueblo está tomado por grupos armados. Desafortunadamente, esta parte del diagnóstico que hace Marcela en el artículo sobre lo que pasa en la Sierra Tarahumara, lo podríamos llevar a muchas regiones de la República Mexicana. Yo escuchaba, por ejemplo, testimonios de algunas comunidades que no imaginamos, por ejemplo, Villa Hidalgo, ¿no?, que está cerca de Aguascalientes, donde es una comunidad donde se dedican a vender ropa, por ejemplo, que se decía que los comerciantes ya no podían ni siquiera trabajar porque se les va y se les cobra el piso, y entonces prefieren dejar de trabajar a seguir trabajando ahí por lo que implica la amenaza, ¿no? Porque además ha habido represalias fuertes para quien se niega a esto. Y cuando uno ve que ya hay un cobro de piso en prácticamente toda la República Mexicana, yo creo que si examinamos un poco también lo que pasa aquí en la Ciudad de México, en algún momento escuchamos, ¿no?, lo que pasaba alrededor incluso de la Condesa con el cobro de piso. Es una realidad cada vez más cercana. Yo recuerdo cuando yo empecé hace muchos años a ir a El Salvador con el equipo argentino a documentar casos de migrantes desaparecidos, que me tocaron cosas pues muy fuertes. Por ejemplo, cuando las maras, me tocó una ocasión cuando las maras tomaron los buses, un bus que fue quemado, como una digamos, lección para quien no estaba pagando eso, o que las familias nos hablaran de que ellas no podían salir de sus domicilios si es que no también daban un pago. Y en aquel entonces a mí se me hacía lejano, o sea, y se me hacía terrible, ¿no? Decía, ¿cómo alguien puede vivir en un país así? Y ahora me pregunto, ¿cómo podemos vivir en un país así?
nosotras y nosotros, sabiendo que para muchas personas el cobro del territorio es terrible. Yo he sabido, por ejemplo, de comunidades muy rurales, o sea, donde el albañil tiene que salir del pueblo para trabajar en otro, o el campesino, y de regreso hay retenes, donde les están esperando para quitarles los 100 o 200 pesos que se ganaron, y los despojan absolutamente de todo, o los territorios en Zacatecas, en Michoacán, donde ha habido tremendos desplazamientos forzados. Creo que podríamos hacer un listado de todo lo que hemos visto en temas de la violencia. Evidentemente la violencia que más nos duele actualmente en el país es saber que somos el país de más de 100,000 personas desaparecidas, cuántos años de conflicto interno fueron en Guatemala, habiéndose declarado un conflicto interno y que no llegaron a las 100,000 personas desaparecidas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país para llegar a esas cifras tan alarmantes? El asesinato de periodistas y defensores del 2018 a febrero de 2022, tenemos 151 periodistas y defensores de derechos humanos que han sido asesinadas y asesinados. Ahora que nos enteramos también del asesinato de los jesuitas y de Pedro, pues no hay cómo no recordar, por ejemplo, lo que también desde los defensores y defensoras de migrantes hemos vivido. En Casa Mar, ustedes habrán escuchado, desaparecieron primero al director de Casa Mar, que está en Tamaulipas, en Reynosa, que se dedican a la protección de personas migrantes. Ellos desaparecen al director y al subdirector, trataban de rescatar a un grupo de cubanos que estaban en manos del crimen organizado, siguen desaparecidos. Un mes después o tiempo después llega el pastor al albergue, el pastor es secuestrado, al salir del albergue es torturado y es asesinado. O sea, esta es una realidad que cubre el país. Ahora, para tratar un poco, después de dar este diagnóstico general e ir a cuáles son las maquinarias de impunidad, esta maquinaria de impunidad, creo que de las cosas más preocupantes que uno puede decir es que está tocando a las personas más vulneradas. Ustedes fíjense, o sea, los migrantes, que son las personas más vulneradas de la región, son quienes están siendo secuestrados, son quienes son presas del crimen organizado, porque son quienes menos pueden exigir justicia en el país. Y esto se repite con casos históricos como lo que vimos, por ejemplo, de los feminicidios en Ciudad Juárez, que las mujeres que estaban siendo atacadas también generalmente eran mujeres que, digamos, económicamente estaban mucho más desprotegidas. Entonces la pregunta es, ¿por qué en este país se ha decidido golpear a las y a los más vulnerados? Cuando uno ve la realidad de la Sierra Tarahumara, uno ve exactamente lo mismo. Es que eso es una muestra clara de que quien no tiene un poder económico sólido para llegar a la justicia simplemente no tiene justicia. Y eso lo saben quienes cometen los delitos, como bien lo dijo el doctor. Y creo que lo que hay que poner en el centro de la impunidad son a las fiscalías, definitivamente. Cuando hay impunidad, se manda el mensaje de que la violencia está permitida. Esto pasó en Ciudad Juárez. Esto está pasando con los casos de migrantes. Nosotros representamos 5 casos de masacres donde no hay una sola persona con sentencia definitiva después de más de 10 años. Y esto está pasando con las personas desaparecidas, que frente a 100,000 personas desaparecidas, apenas todavía no alcanzamos 40 sentencias. Entonces, mientras no pongamos a las fiscalías en el centro de la impunidad, me parece que va a ser muy difícil. La corrupción que llena las fiscalías, que no están hechas ni formadas para investigar. Hubo una gran reforma en el sistema acusatorio que no logró tocar a las fiscalías para que se enseñaran a investigar. Entonces, como consecuencia, tenemos la tortura en múltiples informes que estamos viendo, tenemos creación de verdades históricas, como Malú nos podrá contar en el caso Ayotzinapa, se han creado figuras para supuestamente combatir la criminalidad organizada, como el doble sistema que tenemos en la Constitución de garantías para los de a pie y garantías para el crimen organizado, si se pueden llamar garantías. Se construyó toda una lógica del derecho penal del enemigo que se ha volcado en contra de defensores, en contra de víctimas y en contra de periodistas y en contra de peritos independientes. Pegasus nos decían que lo iban a utilizar para combatir el crimen organizado, y a quien más se atacó ha sido a defensoras, defensores y a la sociedad civil. Entonces, creo que hay que volver a llamar la atención en el tema de las fiscalías. Lo dijo el Comité para la Desaparición Forzada y con esto cerraría.
En México, la desaparición forzada es el paradigma del crimen perfecto. Hay un patrón prolongado de impunidad, un patrón crónico de impunidad. No poner a las fiscalías y a quienes están al frente en el centro es ignorar dónde está uno de los principales problemas. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Pues Luis Daniel, tú has estudiado muchísimo la impunidad también. O sea que supongo que nos podrás contar mucho al respecto. Sí, muchísimas gracias, Alejandro, Ricardo. Es difícil, la verdad, después de Ana Lorena, porque nos deja bien fríos, ¿no? Entonces, es como complicado. Yo quería hablar un poco sobre, dentro de las múltiples violencias que nosotros tenemos, hablar un poco del diagnóstico de violencias y en particular quiero trabajar con la violencia producto de las redes de macrocriminalidad, que en realidad es la que ocasiona pues, nada más y nada menos que el 70% de los homicidios y buena parte de estas estructuras precisamente que son las que generan los cobros de piso y demás. Traje una presentación presi, que no sé si por ahí la podemos ir poniendo y si la podemos además darle share screen para compartirla con Catalina. De todas maneras yo puedo empezar a hablar mientras la compartimos. Buenísimo. Entonces, bueno, lo primero, ¿qué es una red de macrocriminalidad? Entonces, una red de macrocriminalidad se conforma, si quieres darle al primero segundo para ir avanzando la presentación, una más. Eso, ¿qué son las redes de macrocriminalidad? ¿No? Entonces, una red de macrocriminalidad se conforma por 4 cosas. La primera es que son 3 estructuras. La estructura directamente criminal, también tenemos estructuras empresariales y muy importante tenemos estructuras políticas, ¿no? Un poco lo que ya también Ana Lorena decía, es muy importante considerar las estructuras políticas ahí porque la estructura política cuando está, lo que tenemos también es una demanda explícita de impunidad. Las estructuras políticas ahí, entre otras cosas, lo que hacen es no solamente ser omisos en los procesos de investigación, sino por el contrario ser muy activos para que no se investiguen los delitos que cometen esas redes de macrocriminalidad. La segunda característica de las redes de macrocriminalidad es que cometen múltiples distintos tipos de delitos, ¿no? Es decir, nosotros hablamos de homicidios, de desapariciones, pero también extorsiones, corrupción, trata de personas, son múltiples delitos. En consecuencia, la tercera característica son muchas y muy distintas las víctimas producto de esas redes de macrocriminalidad. Y la cuarta y última, y esta es la más importante porque es la que caracteriza a la red de macrocriminalidad, genera gobernanza criminal. ¿Qué quiere decir que haya gobernanza criminal? Establecen el orden a nivel local, ellos gobiernan en esas regiones. Y el gran problema que nosotros tenemos es que tenemos amplias redes de gobernanza criminal en muchas regiones del país. Ese es el lío que nosotros tenemos. No cualquier figura tiene la forma de red de macrocriminalidad. Esto lo conservamos específicamente para pensar, obviamente, los cárteles en el caso de México, pero también, por ejemplo, las maras en Centroamérica o las milicias en Brasil o la política paramilitar en Colombia. Cuando estamos frente a este tipo de fenómenos, hablamos directamente de redes de macrocriminalidad. El gran problema que nosotros tenemos justo es el de gobernanza criminal. Ahora, ¿cómo se mira una red de macrocriminalidad? Ahora sí avanza una más, por favor. Que en realidad la traje para esto, la presentación presi para que vieran con toda la lentitud. Esta es la red de macrocriminalidad de Coahuila, con los Zetas, con los Moreira en concreto. Entonces, una cosa bien interesante, pues les decía, son 3 estructuras. La primera estructura, que es la criminal, pues son los Zetas que se encuentran en verde. Luego tenemos la estructura empresarial, que son los nodos que se encuentran en azul. Y la estructura política son los nodos que se encuentran en rojo. Y de las cosas bien importantes para entender una red de macrocriminalidad, cómo opera y sobre todo los patrones de impunidad, que nos resultó muy importante a nosotros, es que pues, nosotros esperábamos que los nodos más importantes y estructurantes de la red pues, justamente fueran pues, los Zetas, ¿no? Uno esperaría que fueran los nodos criminales. Y no es así. Los nodos más importantes en la red de Coahuila eran directamente los políticos. El que se mira un poquito en el centro hacia arriba, que dice G1, le pusimos G1 porque por esos días esa persona demandó a algunos académicos. Entonces dijimos, no hay que publicarlo con G1, pero no hay que pensar demasiado para si es el G de gobernador y uno del primero ¿no? Uno ya sabe quién es, ¿no? Más o menos. Entonces ese era uno de los nodos más estructurantes. Y el segundo, que es bien interesante, es un nodo político pero con función económica, que era la Prodemia, es decir, el órgano a través del cual se facilitaba justamente las concesiones de carbón, que Coahuila es una zona carbonífera. Y si le damos una o 2 más, es una nada más, ahí con esta. Esta también es una red de macrocriminalidad, pero esta es la red de macrocriminalidad de Veracruz.
En Veracruz lo que nosotros encontramos en color verde son las empresas, como ven hay muchísimas empresas, son justamente empresas fantasma. Después nosotros tenemos en azul instituciones, tenemos también en rojo a los criminales y tenemos en color fuchsia a los políticos. Aquí ya nos animamos a sumar también víctimas de desaparición. Una cosa bien interesante es que las víctimas de desaparición aparecen a los lados, en las orillas, y aparecen en forma de estrellas, es decir, lo que tenemos por ahí es a la Comisión de Búsqueda o a la Comisión de Derechos Humanos, montón de personas desaparecidas sin ningún otro vínculo. Esa forma de estrella lo que nos está diciendo es impunidad, ¿no? No sabemos qué pasó con esas víctimas, no sabemos quién las desapareció, no sabemos por qué, no sabemos dónde están, únicamente están vinculadas al órgano que tendría que estar haciendo la investigación, pero no sabemos mucho más de ellas en los documentos que nosotros revisamos. Y una vez más, en esta red de macrocriminalidad, el gran problema, otra vez, nosotros esperábamos que aquí tenemos tres distintos cárteles a lo largo del tiempo. Este es entre el 2004 y el 2018. Al inicio estaba el cártel del Golfo, después los Zetas y cerramos con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Y nuevamente las principales estructuras que logran articular la red no son las criminales, otra vez son las políticas. Por ejemplo, el nodo más gordito que está justo en el centro, pues precisamente es el gobernador más gordito, ¿no? de Veracruz, ¿no? Eso es como parte del problema. Y muy abajito está Fidel Herrera, que en realidad el gran problema con esta red en concreto empezó justamente con Fidel Herrera. Si quieres ya podemos parar la pantalla, muchas gracias. Nada más quería enseñarles estas dos redes para que miren con mucha claridad qué significa una red de macrocriminalidad. Ahora, ¿qué tipo de violencias generan estas redes de macrocriminalidad? Además de impunidad, nos han vendido en México que el gran problema que nosotros tenemos de violencia es que se matan entre ellos, ¿no? Que son enfrentamientos. Y efectivamente, un porcentaje muy importante de los homicidios son enfrentamientos por disputas entre cárteles. Sin embargo, no hay que olvidarnos que lo que ellos hacen es gobernanza criminal. Esto es muy importante, porque dos fuentes muy importantes de violencia también, de desaparición, de desplazamiento forzado y también de homicidio, es por un lado la liberación de territorios. Cuando ellos quieren territorios específicamente para hacer, por ejemplo, laboratorios de metanfetamina o directamente para hacer cultivo, lo que hacen son procesos fuertes de desplazamiento de todas las personas que viven ahí. Entonces ahí las víctimas son bien diferentes, ¿no? Las víctimas eres víctima simple y sencillamente por estar en ese territorio que nosotros necesitamos para echar a andar lo que queremos echar a andar, el emprendimiento criminal que a nosotros nos interesa. Entonces en liberación de territorios tenemos un cierto tipo de violencia. Y tenemos otro tipo de violencia también muy importante, justamente cuando lo que queremos hacer es construir el orden local. Porque cuando quieres construir el orden local y tienes que mostrar que tú tienes justamente pues, esa capacidad, lo que haces es que estableces sanciones, y esas sanciones son muchas veces homicidios y desaparición. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, defensores y defensoras que son agredidos o directamente asesinados, tenemos también periodistas, y tenemos a todas las personas que se niegan o a pagar la extorsión o simplemente a cumplir con la lógica o con la dinámica de la gobernanza criminal. Entonces tenemos por lo menos esas tres fuentes de violencias que son diferentes: enfrentamientos, liberación de territorios y generación de gobernanza criminal. Y ya vi que me quedan 30 segundos. En estos 30 segundos que me quedan, simplemente mirar la dinámica que nosotros tenemos de violencia en México, porque el otro gran problema para construir paz, porque claro, todo esto después cuando uno analiza las violencias de las redes de macrocriminalidad, la gran pregunta que queda es cómo vamos a construir paz duradera. Entonces el otro gran problema que tenemos para construir paz es que en México operan entre 400 y 500 grupos armados, son células con cierto nivel de autonomía, ¿no? Que además se articulan con distintos cárteles que varían a lo largo del tiempo dependiendo de los procesos de dominación territorial. Tenemos más o menos como 10 cárteles y tenemos alrededor de 500 grupos armados, es decir, las violencias en México son muy fragmentadas. Entonces es el peor escenario para lograr generar procesos de construcción de paz. Y les decía que lo siguiente que pues quiero charlar con ustedes es pues, cómo salimos de este hoyo en el que nos metimos de violencia y cómo podemos construir paz, pero para eso voy a ocupar mis próximos 8 minutos. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, creo que antes de pasar con María Luisa, Ana Lorena y Luis Daniel nos ponen sobre la mesa como que dos explicaciones potenciales concretas de por qué mataron a Javier, a Joaquín y a Pedro. Ana Lorena nos dice, pues porque pueden, ¿no? Porque el Chueco los mató, pues porque podía. Y también José Ramón lo adelantaba desde su presentación, porque porque la expectativa de que te pase algo si asesinas a alguien, pues es muy pequeña.
y bueno, eso también tiene que ver con las fiscalías, etcétera, ¿no? Y la otra es, pues, porque así gobiernan estos hombres fuertes o grupos fuertes de las regiones y en el país. ¿Cómo gobiernan? Gobiernan matando, ¿no? Y sabiendo, bajo o más bien en una dinámica de red. A veces recordemos también el asesinato de Miroslava Breach en esa misma región de México, que tuvo que ver con una red de los nodos, en la cual los nodos políticos tuvieron mucho que ver, ¿no? Entonces, el asesinato, la desaparición, etcétera, como mecanismo de gobierno a nivel local, por todos lados. Pero bueno, pasamos, María Luisa, adelante. El Centro PRO, pues, por supuesto que le ha dado seguimiento a todos estos temas, y a este caso en concreto acaban de regresar de estar allá en Chihuahua acompañando, reconociendo los cuerpos, etcétera. Entonces, bueno, pues adelante, por favor. Gracias. Sí, muchas gracias, y primero que nada agradecerles la invitación, agradecerle a la Ibero también por abrir un espacio de discusión a este tema. Como ya lo decía Alejandro, los asesinatos de Javier Campos y de Joaquín Mora han sido como muy cercanos al Centro PRO, en particular porque el Centro PRO es una obra social jesuita, que también en esa calidad, pero también porque somos una obra social que tiene justo un área específica para trabajar directamente con otras obras y poder acompañarles en esos momentos. Estuvimos muy cercanos en las gestiones que se tuvieron que hacer en Chihuahua, en un poco apoyar al gobierno jesuita en las respuestas y en toda la interlocución que se dio por allá. Justo por eso Santiago no puede estar por acá, pero manda saludos y agradecimientos por enviar y por abrir este espacio también al foro. Yo diría que parte de estos, de la tragedia que significó los asesinatos de los dos padres, también del señor Pedro Palma, y recordando que hay dos personas que en eventos relacionados continúan desaparecidos, nos da una idea de, más allá de los temas de violencia y de la crisis de derechos humanos que vive el país, de varios aspectos a nivel muy local, nacional y estatal, obviamente. Diría por un lado que uno de los aspectos claves de esta radiografía que nos pedían es cómo se encuentran en el olvido muchos de los pueblos indígenas en el país, no solo en la Tarahumara, donde trabajan los jesuitas, sino también en otras regiones donde ellos también trabajan, como en la Sierra Norte de Veracruz, justo donde ya nos mostraba varias de estas zonas que estuvieron impactadas ampliamente por desapariciones, y que incluso seguimos todavía documentando algunas de ellas en este momento, en los territorios en Chiapas, etc. No hay una política clara, pública, que busque incluirlos en las tomas de decisiones para poder generar esquemas distintos para salir de estas violencias, y por el contrario cada vez hay más vacíos por parte del Estado. También nos hablan de las dolorosas desapariciones en México. Creo que los jesuitas lo han dicho muchas veces, el Centro PRO lo ha también dicho. La respuesta que hubo en este caso en particular de en 72 horas encontrar los cuerpos de los dos jesuitas y del señor Pedro Palma es inimaginable para muchas familias de personas desaparecidas que incluso acompañamos también en el Centro PRO. Esa respuesta no existe por parte del Estado en la realidad. Nos habla también de la violencia descomunal de la que ya hablaban en la mesa, de cómo se van cruzando cada vez en el día a día, sí, líneas que todas y todos pensábamos que existían de alguna forma en nuestros pactos sociales, incluso en estos tejidos sociales que tenemos cada vez más desgarrados. Y la otra es que es un signo de los estragos de la impunidad de la que ya se hablaba aquí, ¿no? Si las autoridades hubiesen investigado hechos previos de los que ya nos daba cuenta Ana Lorena, de los cuales escribió
a detalle Marcela en términos de cómo había un jefe territorial que tenía ya un impacto más allá de una zona pequeña, sino de municipios que controlaban, que había estado involucrado incluso en otros asesinatos, en otros crímenes. Tenía creo que 2 órdenes de aprehensión. Si hubiera habido una respuesta por parte de las instituciones, esto sería completamente diferente. Entonces, nos habla también de estos esquemas de los que ya hablaba Luis Daniel, de cómo el crimen organizado ya no es ese crimen del que hablábamos hace décadas en términos de que solo estaban enfocados en trasiegos, sino que ahora tienen un control económico de todos los aspectos de la vida en distintas zonas. Nos habla también de cómo justo esta colusión llega a todos los niveles, o sea, no son colusiones solo a nivel municipal o a nivel local, sino también de distintos momentos en donde no hay buenos y malos, sino que en realidad hay una guerra por el control de los territorios. Y ante eso las comunidades son las que se encuentran cada vez más desprotegidas y más inermes ante toda esta violencia. Creo que en la mesa, y ya lo mencionaban, en el Centro PRO lo compartimos, hay 2 temas centrales que pueden explicar esto. Por un lado es sí la militarización de la seguridad pública, que obviamente no inició en los últimos 3-4 años, sino de que lleva en una profundidad muy amplia. Esa militarización que vemos cada vez más en varios sectores de la vida pública, también ha sido acompañada de una frase trillada y que pareciera simplista, de abrazos y no balazos, y que el mismo padre Javier Ávila, el padre Pato, querido para todos y quien lleva décadas viviendo en la región y que conoce mejor que nadie esa zona, daba cuenta de cómo no es suficiente, ¿verdad? Que cómo eso se ha vuelto una explicación muy simplista de lo que tendría que ser una política de seguridad. Y aquí sí quiero ser muy clara, también creo que es importante decir que no es que extrañemos las épocas de esas balaceras diarias entre crimen organizado y el ejército o las Fuerzas Armadas, de Calderón o incluso la ineficiencia de control de las propias Fuerzas Armadas de Peña. Por el contrario, lo que pasa es que si tienes una política de seguridad que lo que busca es reducir los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el crimen organizado, lo que necesitas es entonces una política de justicia que si vaya a investigar, que vaya a generar, que tome esos vacíos que va dejando la fuerza, el monopolio de la fuerza que tiene las Fuerzas Armadas en esas zonas. Y eso no sucedió. Ya nos lo explicaba muy bien el ministro Cosío, nos lo también contaba Ana Lorena, eso no existe. Las fiscalías a nivel local no han hecho su trabajo. Un ejemplo es justo la persecución de esta persona que está muy identificada por sobrevivientes, pero también a nivel federal lo que no tenemos es tampoco una Fiscalía General de la República que proactivamente y en medio de una crisis de seguridad como la que vivimos, genere cambios en las instituciones, que eso es lo que tendríamos que ver, más allá de las autonomías de las fiscalías locales. Lo que tendríamos que ver es una Fiscalía General de la República, un fiscal general que no esté involucrado en temas personales, sino que más bien estuviera involucrado en justo cómo tomar esos espacios que se van dejando vacíos sí en las zonas más remotas como es la Sierra Tarahumara, pero también en otras zonas, como ya nos mencionaba Ana Lorena, con ejemplos muy concretos. Me parece que ese es lo que nos puede demostrar este terrible episodio. Creo que sobra decirlo y así lo han dicho en distintos espacios el gobierno jesuita, también el Centro PRO lo hemos dicho así. Este caso no es ningún caso extraordinario en términos de la violencia que se vive en México, pero sí es un evento que nos permite
a todos reconocer que la dimensión de esta crisis ha sido cada vez más sorprendente, que todavía tenemos la posibilidad de sorprendernos, porque a veces eso también es difícil en una situación como la que vive México, y que por lo mismo puede abrirnos a pensar cuáles son las oportunidades que hay para hacer cambios en esta situación, y sobre eso hablaremos en la siguiente parte. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, María Luisa. Efectivamente, como han sido extremadamente cuidadosas y cuidadosos nuestros panelistas del tiempo, vamos bien, vamos en tiempo para entrarle a la segunda tanda de reflexiones que les proponía al inicio de la mesa y que tiene que ver, justo como lo decía María Luisa, con qué hacer entonces ante este panorama que ya se nos puso sobre la mesa de impunidad y de violencias, con distintas cadenas, con distintas causas y consecuencias. Lo decía en su primera intervención el ministro Cosío, o sea, el diagnóstico ya está más o menos claro, o sin quitarle el más o menos, ¿no? Y también Ana Lorena, Luis Daniel, todo el mundo presentó pedazos de ese diagnóstico. Entonces, bueno, ante ese diagnóstico, ¿qué hacer desde las políticas públicas, desde la perspectiva del sistema de justicia, desde los modelos o las propuestas de justicia transicional, etcétera, o desde cualquier otra perspectiva? Entonces, pues nos echamos una segunda ronda. Entonces, José Ramón, por favor. Muchísimas gracias. Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es hacer un reconocimiento que parece trivial, o parece más que trivial, parece simple, pero creo que no lo es. Creo que la idea de aplicar el derecho no es un mal en sí mismo. En ocasiones pienso que el presidente de la República piensa a su vez que todo el derecho es un puro ejercicio de dominación. Nadie puede desconocer que en el derecho hay ejercicios de dominación y ejercicios de dominación muy fuertes, pero no todo el derecho, ni todas las condiciones de aplicación del derecho tienen que ver con este ejercicio de dominación. Y el presidente me parece que en muchas ocasiones considera que el derecho es algo que los ricos generan para fastidiar a los pobres o a quienes están en una situación, sin darse cuenta que el orden jurídico en muchos aspectos, no en todos, pero en muchos aspectos, sí tiene una porosidad democrática o tiene una raigambre democrática. Entonces, primero me parece que ahí hay un asunto central. Es decir, aplicar el derecho no es un ejercicio puro de clases sociales, como él me parece que lo considera. De ahí implica él que sancionar conforme a las normas jurídicas implica entonces un ejercicio ya particularizado de dominación sobre los pobres, sobre los desplazados, sobre las personas que están en condiciones pues muy lastimadas. Y creo que esto tampoco se bien. Aquí lo han dicho muy bien todos los compañeros, no los menciono, a todos les tengo mucho afecto y los conozco de tiempo, pero han dicho, y con mucha razón, que los más lastimados de todos estos procesos son las personas más pobres. El que tiene algunos recursos ya se fue el país, sacó a sus familias, hay que ver nada más la cantidad de personas que han migrado hacia otros países, o las personas que están resolviendo sus problemas de alguna manera. Los que están resultando más lastimados, y este caso de la Tarahumara lo demuestra con muchísima claridad, son las personas más lastimadas. Entonces creo que ahí hay un primer problema que había que explicar. El segundo problema, me parece, es entender que en el país sí hay una enorme impunidad, y el presidente también me parece que no lo ha entendido. Él cree que esta impunidad es algo histórico, es algo que está presente de alguna forma como algo avieso que viene del prismo, y que en su proceso político, en su cuarta transformación, no hay un proceso a su vez de impunidad. ¿Por qué? Pues por alguna razón que él piensa, yo no coincido con ese pensamiento mágico de él, que sí está habiendo una altísima impunidad, ¿no? Las cifras que vemos todos los días de INEGI, de quien quiera, no es que esté ahí alguien con el ánimo de decir vamos a fastidiar al presidente o vamos a presentarle otros datos, sí hay ahí. Entonces el segundo problema me parece que es un problema de conciencia.
personal y después del equipo en la medida en que los deje laborar. Y la tercera cuestión es la que yo decía hace un momento, pero ahora la quiero aclarar un poco más. Tenemos toda la ilusión que en México hay sistemas nacionales casi de todo. Hay un sistema nacional de salud, hay un sistema nacional de archivos, hay un sistema nacional de anticorrupción, y cuando lo mira uno en términos normativos, orgánicos, procesales, presupuestales, uno se da cuenta que ahí no hay nada. Ahí lo que hay es la vaciedad, ahí lo que hay es su nombre, el sistema educativo, ahí está todo. Y uno dice, bueno, sí, suena bien, hay un sistema nacional. Uno pensaría, como en otras cosas de sistemas, cualquier sistema digestivo, sistema, lo que sea, uno piensa, o sistema de cómputo, que hay cosas que están interrelacionadas, así como los dibujos que planteaba Luis Daniel, hay nodos, hay relaciones, hay puntos, hay interferencias, hay algo. Pero yo creo que lo que no hay es un sistema nacional de seguridad. Hay un nombre gigante, hay una idea de que hay personas ocupadas, haciendo, trayendo, moviendo, empujando, o sea, que ahí hay verbos, y me parece que eso no hay nada. Y es un sistema que está completamente descoyuntado, y está completamente vaciado. Y cuando se nos dice, se reúne el Sistema Nacional de Seguridad a las 6 de la mañana, pues uno ha de pensar, es una cosa allí muy importante, con información, y a lo mejor ahí nada de eso existe, ¿eh? Y esto me parece que es muy serio. Entonces, creo que la tercera cuestión es decir, lo que hay como Sistema Nacional de Seguridad es una ficción, es un vacío. Y ese vacío, pues desde luego, como no opera, como no controla, y no solo eso, creo que una de las reflexiones más importantes de la mesa es que el Estado no solo hay una diferencia entre el Estado está acá, los buenos están acá y los malos están acá, sino que al final de cuentas es prácticamente lo mismo en muchos aspectos y para muchas personas. Entonces, claro, el sistema nacional no es que solo no funcione lo que tiene que hacer, sino que está operando para permitir muchas de estas cosas que nos tienen a todos preocupados y alarmados. Entonces, ahí hay una tercera cuestión. Entonces, creo que la cuestión para mí, si quieren ustedes, muy normativa, muy orgánica, yo estoy seguro que se dirán cosas mucho más interesantes, que sí es el relanzamiento conceptual del sistema nacional, porque no se piensa esto como sistema. Y lo decía Catalina, por ejemplo, salen los soldados. Yo hice el servicio social a los 16 años, esto es real. Yo me imaginaba a los 16 años que lo hice, fui a marchar, la pasé muy bien, iba ahí con mis amigos, mis primos, muy bien. Pero imagínense, yo lo pensaba, que me hubieran dicho, oiga, súbase un camión con un fusil, muy bien, ¿y qué hago? Díganme cuáles son exactamente mis instrucciones. Y eso se lo preguntaba a varios militares, ¿eh? Díganme qué hacen los chicos, las chicas cuando los suben a los autobuses o a los camiones con su fusil, con su uniforme, a las 6 de la mañana, a las 7. ¿Qué hacen? ¿Disparan cuando les disparan? Eso es razonable. Por cierto, está la ley de uso de la fuerza pendiente de discutirse en la Corte, por cierto. Entonces tampoco saben muy bien si pueden o no. ¿Están bajo una condición de fuero cuando están haciendo funciones de policía o solo son las funciones militares? Adicionalmente, si ven a alguien lo pueden detener, están bajo las reglas de flagrancia y cosas. Yo creo que nadie sabe con mucha claridad qué es lo que hace. Y eso que decía también Catalina, que es el tema de las patrullas disuasivas. Suena muy impresionante ver pasar 6, 7 convoys con armas y, en fin, ametralladoras. Sí, pero últimamente los han perseguido, últimamente los han vejado. Entonces, lo disuasorio del patrullaje dejó de serlo también. Entonces, no hay una idea del modelo general. A mí me parece que un punto es importante. A ver, ¿qué quieren decir con sistema nacional? ¿Cuáles son los verbos? Los verbos son perseguir, detener, o son los verbos opinar, consultar, recomendar, informar, recabar. ¿Cuáles son los verbos con los que está construyendo el sistema nacional? ¿Qué organizaciones hay ahí? ¿Cuáles son las cadenas de mando? ¿Cuáles son las cadenas disciplinarias? ¿Cuáles son los presupuestos entregados? Yo creo que mientras no nos sentemos a discutir esto, entiendo que no es a lo mejor ni la parte más importante del problema, pero sí es una parte estructural. Mientras no discutemos la ausencia de sistema nacional de seguridad, me parece que todo lo demás es estar bordando en el vacío sobre una serie de espacios totalmente abiertos que no vamos a tener ninguna solución. Entiendo que hay problemas económicos, sociales, culturales, religiosos, entiendo eso, pero me parece que esta es una preocupación desde mi punto de vista como persona dedicada al derecho, de la institucionalización de algo que empiece a tener una posibilidad. Y eso sí no lo veo que se dé.
Y termino con esto, y lo que más me preocupa es la negación de la existencia de todo esto, porque pareciera que las cosas van funcionando bien, que es un tema de tiempo, que es un tema de seguir dando más despensas, que tampoco sabe uno si es para la construcción de clientelas políticas. Es decir, uno se da cuenta que ahí no hay un sentido crítico, una reflexión, detenerse a pensar qué es lo que se está produciendo con esas cosas. Pero creo que mientras no haya estructura, es enormemente complicado dar los siguientes pasos. Muchas gracias, José Ramón. ¿Pasamos contigo, Catalina? Sí, gracias, Alejandro. A ver, ¿qué hacer? Creo que hay mucho que hacer. Yo quisiera empezar nada más con responder a esto que decías sobre el pronunciamiento del presidente de los índices de letalidad. Los índices de letalidad es una medida, que es un indicador que se utiliza en distintos países. De hecho, nosotros cuando los empezamos a construir en México los retomamos de un profesor, Ignacio Cano, que ahora está en la UNAM, pero antes estaba en Brasil y lo utilizaba para medir el uso de la fuerza letal en Brasil. Y no se construye como lo están construyendo en el gobierno. En ninguna parte del mundo tampoco se construye así. Inventaron una medida que se llama índice de letalidad, utilizaron ese nombre y lo construyen distinto a como se construye en el resto del mundo. Pero, a ver, creo que sí es importante decir, ha habido una disminución de enfrentamientos en el país. Sin embargo, lo que vemos es un aumento de todos los indicadores que existen. O sea, está el índice de letalidad, que es un indicador para medir el abuso de la fuerza letal. Nosotros tenemos este proyecto que se llama Monitor de la Fuerza Letal, que lo pueden visitar ahí en la página. Tenemos varios indicadores de uso de la fuerza letal y otros que son indicadores de abuso de la fuerza letal. En los indicadores de abuso de la fuerza letal, nada más les voy a enseñar dos indicadores que hemos construido. Son distintos. Este es uno que es los civiles fallecidos por arma de fuego frente a los miembros del ejército fallecidos por arma de fuego. Y la forma en la que se construye es básicamente nada más esa media, en el cual arriba de 15 ya hay como un problema de proporcionalidad. O sea, ¿por qué mueren 15 personas de un lado y 0 del otro lado? Hay un problema de moderación en el uso de la fuerza y de proporcionalidad. Y 10 es como el límite bajo, ¿no? Podemos ver ahí en el 2008 cómo aumentaba. Estos son los datos oficiales del ejército. En el 2011, que fue como la cúspide de la guerra contra las drogas con Calderón, había 32 civiles que morían por parte del ejército, por cada miembro del ejército que moría. Hoy, 2020, tenemos 33 civiles que mueren por cada miembro del ejército que muere, con datos oficiales. Es decir, hay menos enfrentamientos, pero los indicadores están aumentando desde 2017 y son realmente preocupantes. Este es el índice de letalidad, que de nuevo no es el que utiliza el gobierno, es el que se utiliza en el resto del mundo, en el cual vemos muchas altas bajas, por ejemplo en el caso de la Marina, porque con un evento que tiene muchos muertos cambia mucho, pero es más, en el caso del ejército se puede ver que es un poco más constante, ¿no? Aumentó a partir del 2018 con un máximo en el 2012 de 9.5 civiles. Estos son civiles muertos por cada civil herido, que en la Cruz Roja, por ejemplo, normalmente establece que en conflictos bélicos hay 4 personas heridas por cada persona que fallece. Aquí lo que vemos es que se invierte y tenemos más civiles fallecidos que heridos, a puntos alarmantes como vimos ahí en el 2012, 9.5 civiles fallecidos por cada civil herido, que de nuevo pone en cuestión la moderación y la proporcionalidad en el uso de la fuerza, y que está apuntando a que hay masacres o ejecuciones extrajudiciales. Y por supuesto vemos una disminución que se ve claramente durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero ahora lo que vemos es nuevamente un aumento. Estos son solamente los datos del ejército. Ahí está el aumento hasta 9.5, luego la disminución hasta 2016, y lo que vemos ahora es cómo van aumentando otra vez estas cifras de manera alarmante. Entonces, me parece que también hay un error en decir que
tenemos un ejército que está mejor preparado para las tareas de seguridad pública. Lo que dice el ministro José Ramón Cosío es correcto. Hay esta política de disuasión, cuando se pone en práctica, termina en balaceras, no puede terminar en otro, y esas balaceras aumentan la violencia, y eso hay mucha información. Fue el caso de Ángel, por ejemplo, y los otros estudiantes ahora en Irapuato, en el cual la Guardia Nacional vio un vehículo sospechoso, los estudiantes se asustaron, se arrancaron y terminaron ejecutados los estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así funciona esta cuestión de los operativos. Se ve un vehículo sospechoso, empieza una balacera y terminan muchos civiles muertos. Ahora, sí me parece también importante decir que pedir un alto a las ejecuciones extrajudiciales no es igual a decir queremos impunidad. No puede ser que las únicas dos opciones sean impunidad y que los delincuentes estén libres, o que los ejecutemos en la calle. Y es un poco el mismo tema de la prisión preventiva. La prisión preventiva no va en contra de la impunidad, es meter a la gente en la cárcel por sospechosos. Como es básicamente permitir que siga siendo ineficiente el sistema de justicia y el sistema de procuración de justicia específicamente, porque no hacen investigación y lo único que hacen es meter a la gente por sospechosa. Hoy llevamos años disminuyendo los índices de prisión preventiva, por ejemplo, en el caso de las mujeres acusadas por delitos contra la salud. Hoy está aumentando otra vez el número de mujeres apresadas por delitos contra la salud, y el principal delito de estas mujeres es posesión de drogas. No son delincuentes los que estamos buscando, los que queremos que castiguen, que va a detener la epidemia de violencia que estamos viviendo. No va por ahí. Entonces, me parece que hay un tema en el cual confundimos el decir no a la militarización, no a las ejecuciones extrajudiciales, no a la prisión preventiva, con decir sí a la impunidad. No es equivalente, y lo que se necesita es un sistema de procuración de justicia efectivo, que funcione, sistemas policíacos que funcione, y que, pues, de nuevo, la militarización impide que se construyan esos cuerpos de seguridad. Yo no quisiera terminar con una última reflexión sobre el tema de militarización, y que tiene que ver con por qué es tan incompatible la militarización con un sistema democrático, ¿no? Entonces hay todo un tema en el cual no hay rendición de cuentas, no hay transparencia, no hay información acerca de qué se está haciendo y por qué se está haciendo lo que se está haciendo, no hay objetivos medibles de esta estrategia de seguridad, pero también hay la construcción de una relación entre la ciudadanía y las autoridades que es completamente incompatible con la democracia, con la construcción de un Estado de Derecho en el cual, pues, la militarización en este sentido del uso de la fuerza más letal por parte del Estado, pues es una relación que es incompatible con la construcción de un sistema de seguridad, de una estrategia de seguridad que parta con la participación de todas y todos, ¿no? Y entonces me parece que ahí también tenemos un enorme reto en permitir que haya la participación de la ciudadanía en la construcción de paz en el país. Muchísimas gracias, Catalina. Continuamos y me voy directo con Ana Lorena. Sí, muchísimas gracias. Bueno, para abonar un poquito a las reflexiones, a veces uno piensa que hay que empezar con lo tremendamente básico en un Estado de Derecho, que es la separación de poderes, ¿no? Porque ya tampoco está garantizada. O sea, cuando vemos, por ejemplo, a nivel federal, ¿no? que el Poder Legislativo no está haciendo para nada un contrapeso en ningún sentido frente al Ejecutivo, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, el tema de las designaciones que se hacen tanto para elegir a un fiscal como para elegir a ministros o ministras de la Suprema Corte, que vemos que realmente pareciera que los órganos que están hechos para hacer un equilibrio y para hacer un escrutinio no lo están haciendo. Entonces, mientras esas cosas no estén garantizadas a nivel local y a nivel federal, porque lo hablamos desde la federación, pero hay que pensarlo en los estados de la República, donde prácticamente se tiene como asumido que el Poder Judicial local lo controla el gobernador, y eso es sabido en cualquier estado de la República. Entonces, creo que hay que pensar qué está pasando con ese sistema de pesos y contrapesos, por qué no está funcionando, y ahí hay que ir a los partidos políticos. O sea, es un tema al que no hemos entrado a hablar, pero el mismo reportaje de Marcela habla también de eso, ¿no? De cómo se han tomado las elecciones por parte del crimen organizado. Hemos visto una violencia creciente en las últimas elecciones.
Entonces, ¿qué está pasando en eso, no? Que cada vez también el crimen organizado se está haciendo de alcaldes, de policías. Lo vimos, por ejemplo, nosotros igual, no es reciente, en San Fernando, Tamaulipas, donde prácticamente lo que es la alcaldía y lo que eran los policías locales, pues estaban tremendamente coludidos con el crimen organizado para que ocurrieran las masacres y las desapariciones de migrantes. Creo que esa es la primera reflexión, o sea, hay que volver a lo básico. Coincido completamente, pues, tanto con el ministro como con Catalina en el tema de seguridad. Realmente no hemos construido una estrategia de seguridad, no existe una estrategia de seguridad, ni tampoco existe una estrategia real de política criminal, ¿no? Donde realmente tengamos a todos los órganos del Estado pensando cómo se va a acabar con esta violencia. Es urgente desmilitarizar la seguridad pública, pero también la procuración de justicia. Nosotros lo hemos visto, no es reciente tampoco, en los casos de las masacres que acompañamos, los primeros en llegar al lugar del hallazgo eran la Marina o el Ejército, y a la fecha, después de 10 años, no hemos podido conseguir esos archivos. Y esto pasó ¿hace cuántos años? Estoy hablando 2010, 2011, 2013, 2014, o sea, no es una cosa actual, es una cosa histórica. Entonces, el militarizar las políticas públicas, las obras públicas, las aduanas, sería bueno ir a recuperar qué fue lo que escribió la CICIG, la Comisión contra la Impunidad de Guatemala, con todo el tema de la línea de las aduanas, porque ahí hay alertas muy importantes para ver las consecuencias de entregar las aduanas a los militares. O sea, cuando uno militariza no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, y esto ha sucedido en todas las regiones. Entonces, también me parece importante la reflexión de Catalina de decir, hay que pensar los daños que se está haciendo a la democracia con la militarización. Nosotros acabamos de sacar un informe que se llama Bajo la Bota, donde documentamos los efectos de la militarización en la migración. Se nos dijo que la Guardia Nacional iba a ser utilizada para frenar la violencia en el país, ¿no? Eso fue lo que se nos dijo. Y ha sido utilizada la Guardia Nacional para hacer el cerco militar en contra de personas migrantes. Y ustedes pueden ver en el sitio www.bajolabota.com los efectos que ha dejado la militarización en detenciones arbitrarias, en violencia contra las mujeres terrible, el tema de militarizar las estaciones migratorias donde ha habido violaciones sexuales y abusos sexuales contra las mujeres, y un perfilamiento racial tremendo en contra de personas migrantes. Entonces tenemos que parar eso, tenemos que parar la militarización. Lo otro, evidentemente, en serio hay que combatir la corrupción, no nada más en el discurso, porque eso no está sucediendo. Y combatir la corrupción implica el tema de las policías, el tema de las procuradurías, porque las procuradurías están llenas de corrupción, y también en el Poder Judicial en general. Si no atacamos la corrupción realmente, y esto pasa por tener mecanismos de control que realmente funcionen, es una tortura ir a denunciar ante cualquier mecanismo de control una investigación, en las procuradurías y en cualquier sistema. Nosotros nos hemos cansado en la Fiscalía General de la República de llevar casos ante asuntos internos, casos muy graves, donde terminan desgastándonos y haciendo que no pase nada. Y ahí hay que ver también cómo está actuando el Poder Judicial, porque en los casos que van a asuntos internos siguen diciendo que las víctimas es el sistema de justicia, y entonces nosotros no podemos acudir como víctimas porque pareciera que no nos toca. Hay que repensar cómo están construidos los sistemas de mecanismo de control para sancionar realmente a quien falte a su deber cuando tiene que, digamos, proteger a la ciudadanía. Pues, ¿qué les digo? Para la Fundación el tema de las fiscalías ha sido un tema histórico. Nosotros entramos a trabajar el tema de las fiscalías pues porque nos vimos en la necesidad, porque los casos que llevamos son de migrantes desaparecidos y ejecutados, y al principio nos dedicamos a meter amparos cada que había una violación en contra de las víctimas. Cuando llevábamos 59 amparos, el equipo dijo, pues tú dices si le seguimos, pero casi es un amparo por día. Y ahí dijimos, junto con otras organizaciones en varios espacios, tenemos que transformar las instituciones. No podemos no transformar las instituciones, y hubo un esfuerzo. Hubo un colectivo también, está el colectivo Fiscalía que Sirve Seguridad Sin Guerra, que hemos pasado por muchas cosas, pero yo creo que hay que repensar que esos espacios son los únicos espacios donde sí, por lo menos, podemos unir voces. Si en este momento no podemos cambiar lo que quisiéramos, por lo menos
unámonos en reclamar lo que no está funcionando y hagamos resistencia juntos y juntas. Denunciemos juntos y juntas. Hay que recuperar ese sentido social de que las fiscalías nos pertenecen, de que el Poder Judicial nos pertenece, de que el servicio público es nuestro, no es de quien está ahí. Y evidentemente, mientras hay que crear algunas válvulas de escape, mientras funcionan las fiscalías, mientras construyamos una policía civil, hay que tener algunas válvulas de escape. Y esas válvulas de escape son los mecanismos extraordinarios que no han querido crear. Entonces, sí es importante, yo creo que hay un ejemplo muy importante que nos ha dejado el GIEI como mecanismo extraordinario, que es un ejemplo que hay que replicar en otros lugares. En la primera ley orgánica de la Fiscalía que se construyó con participación ciudadana, con Fiscalía que Sirva, los invito a checar la primera ley, las comisiones especiales, porque ahí esas comisiones lo que permitían es que expertos independientes vinieran a trabajar casos de graves violaciones cuando se necesitara, y inyectaran eso a las fiscalías, inyectaran también de legitimidad para las víctimas y fueran y vinieran para trabajar junto con las fiscalías esto. Si no creamos esas válvulas de escape, no vamos a tener justicia para más de 100,000 personas desaparecidas. Y bueno, podríamos seguir con todas las recomendaciones. Creo que a mí me gustaría un poco cerrar esta parte con algunas de las reflexiones que nos dieron los mismos maestros jesuitas, que yo les llamo así, en las ceremonias que tuvieron, ¿no? El Pato decía, pedimos al presidente que revise, el Pato Ávila, perdón, decía, pedimos al presidente que revise su proyecto de seguridad pública. Los sistemas le apuestan al olvido y nosotros le apostamos a la memoria. Como decía Malú, los abrazos no nos alcanzan para cubrir los balazos. El provincial decía, la realidad de la violencia no se puede detener con la captura de un cabecilla. Si en 72 horas lograron recuperar 3 cuerpos, ¿por qué no avanzar con tantos más? No basta, no nos es suficiente. Que la justicia nos lleve a la transformación de las instituciones. Tenemos cientos, miles de mártires en este país, de desaparecidos, de personas ejecutadas. Esperamos que esto que ha sucedido nos mueva y nos lleve a transformar lo que tengamos que transformar y a participar todos, porque ellos bien lo dijeron, esto es tarea de todos. Y por eso yo creo que este espacio, que es tremendamente simbólico, que se da en la Ibero, puede ser la piedra que nos ayude a mover primero las voluntades ciudadanas de estudiantes como ustedes, que están interesados en cambiar el país, y los demás enlaces que tiene que haber para que realmente esto se transforme. Desde las universidades se ha logrado transformar realidades en Guatemala, con los jesuitas, en El Salvador, y aquí estamos con ustedes para empezar en México también. Muchísimas gracias, Ana. Dani. Sí. Junto con esos dos colectivos que ya mencionaba Ana Lorena, Seguridad Sin Guerra y Fiscalía que Sirva, hubo un tercer colectivo, trabajábamos muchos en común, que hicimos un planteamiento de una propuesta de justicia transicional. Ya la veníamos trabajando, 2016, 2017, 2018 vimos un marco de oportunidad que se abrió y se cerró muy rápido, lamentablemente. Pero bueno, con eso les cuento por lo menos los 6 puntos que nosotros teníamos ahí como propuesta para hacer una construcción de paz, que primero fuera una construcción integral de paz, segundo fuera una paz duradera, y tercero y lo más importante, pues no fuera una paz de los sepulcros, ¿no? Que es el gran problema que tenemos en este momento. Entonces, frente al mátenlos al caliente, que evidentemente por ahí no es la mano dura lo que nosotros proponemos, o frente a la prisión preventiva oficiosa, en realidad nosotros necesitamos realizar, este es el primer elemento central de una propuesta de construcción de paz, desarme, desmovilización y reinserción social. Y eso se hace a nivel local. Eso necesariamente tenemos que identificar cuáles son los municipios que tienen los mayores niveles de violencia, donde se generan estos procesos de gobernanza criminal, y ahí tenemos que ir a hacer desarme, desmovilización y reinserción social. A diferencia de lo que supone el gobierno, que piensa que esto va a suceder solo con política social, la política social no basta para generar estos procesos de desarme, desmovilización y reinserción social. Necesitamos echarlos a andar a nivel bien local, sobre todo bien local por el problema que les comentaba inicialmente, que tenemos violencias muy fragmentadas, ¿no? Entonces es como vamos a ir desarmando cada uno de esos 500 grupos armados, ¿no? Pues nada más y nada menos que eso, cómo vamos a ir desarmando cada uno de esos 500 grupos armados.
Segunda pieza para una propuesta de construcción de paz duradera, bueno, aquí ya la mencionaron un montón, entonces nada más la voy a pasar rápidamente de largo: reconstrucción del sistema de policías y reconstrucción del sistema de fiscalías. No basta con el desarme, desmovilización y reinserción social si el resto del contexto de impunidad se mantiene y de seguridad se mantiene igual. Lamentablemente nosotros además tenemos 2.000 cuerpos de policías, muchos de ellos directamente trabajan para el crimen organizado, trabajan para estas redes de macrocriminalidad. Tenemos que hacer ese proceso de reconstrucción del sistema de policías, del sistema de seguridad y del sistema de fiscalías. La tercera pieza, también bien difícil: reconstrucción de las economías locales y de los lazos sociales. Muchas veces nosotros nos acercamos a organizaciones de empresarios y nos preguntan cuál es nuestro papel en la construcción de paz. Maestro, tienes que echar a andar economías locales, ¿no? Para que haya opciones justamente estas personas, porque si no, ¿dónde los vamos a reinsertar? ¿No? O sea, los podemos convencer de que vale la pena que se desmovilicen si no se van a morir antes de los 30 años, vale la pena que se desarmen si no se van a morir antes de los 30 años, las principales personas asignadas son hombres jóvenes pobres, entonces, ¿no? Se van a morir pronto y se van a morir pobres, ¿no? Esta idea que nos venden en las televisión de que el narcotráfico triunfador y millonario, eso no va a pasar, te vas a morir pronto y te vas a morir pobre, ¿no? Entonces, lo mejor es que te desmovilices y que te desarmes y que pensemos cómo te reinsertamos con un trabajo más o menos estable, con un salario suficiente. Bueno, eso es reconstrucción de las economías locales, y en la medida que logremos hacer eso, también tenemos que echar a andar una reconstrucción de lazos sociales locales hoy tan rotos y tan complicados, bueno, en casos como el que nos tiene acá en la Tarahumara, ¿no? Y cómo vamos a reconstruir esos lazos a nivel local. El cuarto punto, que también Cata lo trabaja muchísimo: desmilitarización. En particular, lo que nosotros vamos a necesitar ahí es un programa de retiro progresivo. Ya hay una fecha en la que se supone que los militares y marinos, incluyendo los que están en la Guardia Nacional, tienen que regresar a sus cuarteles. Es el 26 de marzo del 2024, nos quedan poco más, no, menos de 2 años. Y no tenemos un programa de retiro progresivo. Obviamente esto se tiene que echar a andar en conjunto. En la medida que logras desarmar, desmovilizar, reinsertar en términos sociales y en ese sentido bajar los niveles de violencia en algunos, podemos hacer un semáforo de municipios, ¿no? Los que están en rojo pasarlos a amarillo, los que están en amarillo pasarlos a verde, pensar cómo mantenemos justamente a los que están en verde en ese color. En la medida que vayamos logrando eso, pues por supuesto, pues en esos lugares podemos ir sacando a los militares y podemos ir regresándolos a sus cuarteles. Nadie piensa que esto se tiene que hacer de un día para otro, eso es una locura, pero sí necesitamos un programa de retiro progresivo de militares, y justo nosotros vamos en este momento con el gobierno pues en sentido abiertamente contrario. De lo que nos están proponiendo más bien es cómo directamente modificamos la Constitución para militarizar ya de lleno a la Guardia Nacional, ¿no? Y las otras 2 piezas sin las cuales no podemos pensar una construcción de paz integral y duradera es, por supuesto, verdad y, por supuesto, justicia. No podemos cerrar, no podemos pensar que podemos construir paz si no tenemos un proceso efectivo de verdad. Nosotros en ese momento proponíamos directamente una Comisión Nacional de la Verdad que investigara qué fue lo que sucedió desde el 2007 hasta la fecha, ¿no? Cómo fue que se crearon estas redes de macrocriminalidad, cómo fue que se hicieron violentas, quiénes eran los principales nodos políticos. Y esto es muy importante, reconocer que las redes existen y que los políticos son los principales nodos. Porque si seguimos bajo la lógica de creer que con detener criminales es suficiente, pues ese es el error, porque sobre todo las estructuras políticas intermedias que se mantienen son las que regeneran las redes, como les decía en Veracruz. En Veracruz es bien interesante que primero lograron sacar al cártel del Golfo, luego exterminaron literal a los Zetas, utilizando a la Marina primero y después un grupo paramilitar que eran los Matazetas, que después se convirtieron en el cártel de Jalisco Nueva Generación, y fue un exterminio. Lo que hubo ahí es un exterminio, justo eso no genera un proceso de construcción de paz. Y luego entró ahora el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Y por qué? Pues porque los nodos intermedios políticos se mantienen, porque esos no se desestructuran, esos no se desmantelan. Entonces, para eso nos sirve justamente una Comisión Nacional de la Verdad, y proponíamos también un mecanismo internacional contra la impunidad, ¿no? Que es el órgano de justicia. Es uno de estos órganos internacionales y extraordinarios que ya mencionaba Ana Lorena, que funcionara como ayuda justamente para reconstruir también los cuerpos de policías y los cuerpos de fiscalías y que trabajaran en conjunto. Obviamente la idea es que estas 3 piezas, verdad, justicia y la reconstrucción de los sistemas de policías y de fiscalías, tienen que interactuar, ¿no? No es que está por allá uno, por allá otro y por allá otro, sino que justamente la idea es que trabajen al mismo tiempo y de forma coordinada, porque el elemento central es que se coordinen.
No me lo van a creer, ¿alguno de ustedes ha leído el Plan Nacional de Paz y Seguridad de 2018-2024? Salió aquí, todavía teníamos... Eso, muy bien. Todo esto está en el Plan Nacional de Paz y Seguridad. Todo, absolutamente todo esto está en el Plan Nacional de Paz y Seguridad del 2018-2024. Por eso les decíamos que ahí todavía pensamos que íbamos a lograr incidir algo, ¿no? A generar algo, generar algún proceso efectivo. ¿Cuál es el problema? Pues el plan es bien interesante en ese sentido. Léanlo, echen un ojo, está en línea, lo pueden descargar. El gran lío que tenemos es que nada de esto se implementó. Básicamente el plan está conformado por 8 puntos y el que implementaron con toda su fuerza es el punto 8, que es la Guardia Nacional Militarizada, pero el resto de los elementos simple y sencillamente no lo implementaron, y justo porque no lo implementaron pues seguimos más o menos aquí. Y cuando preguntamos, oye, pero ¿por qué crees que no puedes echar a andar un programa efectivo de justicia transicional como este? Parte del problema era, si nos ponemos a investigar en serio, y no hay que investigar demasiado, basta con hacerlo un poquito así, buena parte de la clase política va a quedar embarrada. Y la respuesta fue, no podemos someter el país a este nivel de inestabilidad política. Para nosotros era justamente al revés, ¿no? La inestabilidad política se somete con impunidad, se somete si no construimos procesos efectivos de verdad, procesos efectivos de justicia y procesos efectivos de construcción de fiscalías y de policías. Y bueno, pues aquí andamos y más o menos aquí le vamos a seguir. Muchas gracias Daniel. Nos van a quedar, después de la intervención de María Luisa, nos van a quedar poquitos minutitos. Ya tenemos aquí una pregunta. Si quieren en estos últimos mandarnos otra preguntita por ahí, puede ser que estiremos la liga del tiempo para poderlas abordar. María Luisa, por favor. Sí, muchas gracias. Y justo para que tengamos espacio, creo que en términos de las soluciones compartimos todas las que se mencionaron aquí. Creo que me atrevería entonces a decir justo cuáles son las cosas que tampoco tendrían que pasar y que lo estipulaba uno de los miembros del gobierno jesuita en estos días, en términos de cuáles son las tentaciones que podría haber alrededor de la decisión de abordar este caso. Y una, por ejemplo, era justo que se pensara que con capturas individuales se pudiera resolver este tema y en particular el caso en particular. Sobra decir que además a una semana de los hechos no se ha detenido a esta persona ni siquiera se tiene conocimiento de dónde se encuentra. Tampoco la solución es militarizar la Tarahumara. Por cierto, hay muchos estudios de cómo el militarizar las comunidades indígenas tienen muchísimos más riesgos. Tampoco se resuelve con bonos económicos, como ya decía acá Luis Daniel, ¿no? Es un tema de poner más programas sociales, sino justo de poder abrir los contextos más de diálogo de que ya se pensaban acá. Un poco creo que lo que vale la pena mencionar es que en la respuesta que se dio en estos días por parte de los propios integrantes de los jesuitas que están en la comunidad, pero también de toda la comunidad religiosa que está ahí alrededor y de los laicos que están acompañándoles, es que ellos se iban a quedar, y eso es una decisión muy coherente con lo que ellos hacen ahí, ¿no? Se iban a quedar para seguir acompañando a la comunidad, para seguir generando cambios, para seguir haciendo esos trabajos de justicia, de acceso a la educación que hacen todos los días en esas comunidades, y justo son esos espacios los que se tendrían que abrir más a nivel de diálogo con las autoridades. Me parece que eso es central, es poder llevar además reconocerles una entidad a las propias comunidades de que pueden tomar sus decisiones sobre su futuro y de cómo tendrían que ser esos cambios. Entonces, los cambios tienen que ser ahí a nivel local, tienen que ser en lo que podemos hacer también nosotras como sociedad. En el Centro PRO hacemos nuestra parte sí abordando caso por caso, y eso a veces pareciera que es insuficiente y lo es, porque estamos ante unas crisis como las que ya mencionábamos en la parte anterior, pero también es una forma de poder poner lo que nos toca. En la academia también podemos hacer lo que nos toca desde abrir estos espacios de discusión, pero generar otros esquemas más técnicos y de discusiones políticas sobre cuáles son estas opciones de las que ya hablábamos, de controles, de cómo desmilitarizar la seguridad pública, de cómo fortalecer las instituciones de justicia. Y me parece que es ahí, es un poco en una crisis
de la magnitud en la que vivimos, de la que ya ahondamos a tanto detalle, no hay una sola acción que pueda hacer un cambio, ¿no? No hay una acción en una institución, no hay una acción en un pues ni siquiera hay una sola acción que el presidente sí, con todos los poderes que pueda tener y con todo el control del discurso y de la narrativa que pueda reconocérsele, pueda hacer para poder abordar esta crisis. Tiene que ser una acción desde la sociedad, desde lo que podemos hacer quienes estamos en la sociedad civil, quienes están acompañando en las comunidades, como lo hacen los padres con mucha coherencia y también las comunidades alrededor de ellos que siguen teniendo problemas de seguridad. Y desde lo que puede hacer también los distintos espacios de discusión sociales como estos. Entonces, perfecto, muchísimas gracias, María Luisa. Bueno, nos quedan unos minutitos pocos, pero sí nos quedan algo de tiempo. Le agradecemos al ministro Cosío, me pidió que le disculpara con ustedes, pero por la hora se tuvo que retirar. Y algo que sí quiero enfatizar es que obviamente organizamos esto así de un día para otro y todas y todos los especialistas que nos acompañan generosamente dijeron sí voy, y digo, tengo otra cosa, pero cambiaron sus agendas, cambiaron sus cosas para estar aquí esta tarde con nosotros y por supuesto que les agradece. Bueno, tengo un par de preguntas que me voy a permitir leer rápidamente y les abriría el micrófono para que contestaran libremente. La primera dice: dado el aumento de la violencia, las desapariciones forzadas van a la alza. ¿Existe algún mecanismo en el gobierno para detener este fenómeno? Desaparición forzada y mecanismos institucionales existentes. Y la segunda pregunta plantea, en las soluciones, ¿qué lugar ocupa la legalización de las drogas? ¿Cómo esto se puede relacionar, o sea, como una posible solución, si entiendo bien la pregunta? ¿Cómo esto se puede relacionar con la política exterior y en particular en la relación con Estados Unidos? Entonces, bueno, están estas dos preguntas sobre la mesa y también cualquier otra idea o cualquier otro punto que quisieran subrayar, un par de minutitos cada quien, y yo creo que con eso podemos ir cerrando. Entonces, si les parece, bueno, para seguir el mismo orden que veníamos siguiendo, entonces, Catalina, una última observación. Sí, el tema de la regulación de drogas, que es algo que hemos estudiado mucho aquí en el programa de política de drogas, diría, va a disminuir la violencia por sí solo, no es algo que, no es una solución mágica, pero lo que sí puede hacer es dejar de distraer los recursos de las policías y las procuradurías para hacer trabajos que son más relevantes y también reducir las violencias que el Estado produce en contra de sectores de la población determinados. Cuando vemos contra quién se aplica la política de drogas, pues son grupos muy homogéneos de chavos, que además pues toda la puesta en marcha del sistema de prohibición genera nuevas condiciones de marginalidad, de violencia, de condiciones para delinquir, etcétera. Y entonces pues puede reducirlo de manera indirecta, pero no por sí mismo, pues. O sea, creo que es una forma de quitarle un poder de mercado a los grupos de delincuencia organizada, pero hoy en México ya pues tienen recursos de muchos otros lados, entonces creo que serviría, creo que está injustificado como política pública, creo que es inconstitucional incluso a la luz de nuestro régimen constitucional, pero no diría que es una solución mágica para reducir la violencia en el país. Gracias, Catalina. Bueno, sobre si existe en este momento algún mecanismo para detener las desapariciones, a lo mejor soy muy pesimista, pero no creo. En este momento no creo que exista, ¿no? Mientras no se transformen las fiscalías y las policías y mientras no se investigue al Estado perpetrador, me parece que no hay salida, ¿no? La salida que podría esperar uno, pues es justamente la construcción de mecanismos extraordinarios. O
O sea, mecanismos que vengan apoyados desde Naciones Unidas, con una vigilancia, con una independencia, con una legitimidad para las víctimas. En este momento me parece que puede ser la única salida. Hay que pensar, por ejemplo, estas áreas que se construyeron para la delincuencia organizada, como la CIEDO, que ahora FEMDO, de la Fiscalía General de la República, pues que en el fondo es una maquinaria de corrupción e impunidad, ¿no? Que se ha volcado en contra de periodistas, defensores, etcétera. Y creo que también un poco en el tema de relación con Estados Unidos hay que repensar el tema de la migración y la militarización. O sea, nosotros en el informe que sacamos de Bajo la Bota, lo que decimos, hay unas recomendaciones para Estados Unidos. O sea, lo que es incongruente frente a Estados Unidos es que a través de muchos de sus programas está queriendo promover el cambio del sistema de justicia, la democratización, y por otro lado están empujando la militarización de la migración. Hay un contrasentido ahí. Y esto tiene que ver pues con todo el tema de tráfico de personas que, según lo que nosotros hemos un poco también estudiado en los movimientos del crimen organizado, ahora es el gran negocio para el crimen organizado, el tráfico de personas de estas redes, donde sigue prosperando porque no se les toca ni un pelo. Y la otra cosa es que tampoco se tocan los beneficios económicos que hay alrededor de todo esto. Nosotros, cerca de 300 casos que acompañamos, no hemos visto una sola línea de investigación de lavado de dinero alrededor de estas redes del crimen organizado. Entonces, mientras siga habiendo un beneficio para todas estas redes, un beneficio económico para estas redes coludidas con el Estado, mientras en el tema que nosotros tocamos, que es el tema de migrantes, no se investigue realmente la corrupción que hay, por ejemplo, detrás del Instituto Nacional de Migración, o si se le sigue militarizando, pues no se ve salida. Gracias, Ana Lorena. Llegó en este instante una pregunta más, entonces las voy a poner también por si la quieren considerar. Dice, ¿consideran que las fuerzas del Poder Judicial están secuestradas por la 4T? Eso es para ti, es para ti, Luis Daniel. Eso, porque en realidad yo iba a ceder mis 2 minutos. Sí, no, porque mira, para hablar el problema de la legalización de las drogas, pues quién mejor que Cata, digo, si está acá habrá que guardar silencio y escucharla, ¿no? Y para hablar sobre prevención en desaparición, pues digo, Mariuy, ¿no? Y Ana Lorena sin duda se la sepa, entonces voy a agarrar justo esa última. Diría que ojalá, mano, ¿no? O sea, yo diría ojalá. O sea, a ver, lo que sí tenemos en realidad es el siguiente, en 2 minutos, a ver si lo logro. Parte de nuestro problema es que nosotros tenemos una herencia del viejo régimen. En ese viejo régimen, me refiero al régimen priista, el régimen de partido hegemónico, teníamos varios elementos que lo integran. Uno de ellos es el pacto de impunidad, es decir, el presidente, lo mismo que los gobernadores o los presidentes municipales, sabían que podían hacer lo que quisieran porque el siguiente pues, iba a ser de su partido y no los iba a investigar absolutamente nada. Entonces ese es el pacto de impunidad. El segundo elemento que integra, pues para que ese pacto de impunidad funcione, pues es un férreo control de las fiscalías, primero de la nacional por parte, o de las procuradurías en esa época, de la nacional por parte del presidente y de las locales por parte de los gobernadores, porque pues sí, para poder obviamente controlar y utilizar la justicia de forma política, tengo que lograr controlar a mis fiscales. Entonces ahí tenemos también un control de las fiscalías para que funcionara, digamos, ese elemento del viejo régimen o del régimen de partido hegemónico. Y el tercero es el uso político de la justicia. El tercer gran problema que nosotros teníamos ahí es un uso político de la justicia. Entonces, cuando llega un proceso de transición a la democracia, lo que uno espera es que esas 3 cosas se rompan, ¿no? Que ya no haya un pacto de impunidad, que ya no haya un uso político de la justicia y que tampoco haya un control férreo por parte del Poder Ejecutivo respecto de sus fiscales. Ninguna de las 3 cosas pasó. No se rompió el pacto de impunidad ni en el 2000, ni en el 2006, ni en el 2012. Cuando pensamos que había el mejor contexto para que se rompiera, que era el 2018, lamentablemente tampoco se rompió. Y cuando nos dijeron esta frase célebre de no podemos someter al país a este nivel de inestabilidad política, me cayó el 20. Pues claro, porque estos compadres siguen pensando que así se construye la estabilidad política, es decir, con un uso político de la justicia. Y si para construir la estabilidad política tengo que hacer un uso político de la justicia, por eso nos cuesta tanto trabajo algo que Ana Lorena y yo pensábamos que era pues muy sencillo, que era pues, que nombren fiscales autónomos. Está cabrón, porque es desmantelar una pieza bien importante del uso político de la justicia que sostiene el pacto de impunidad. Entonces, en realidad, más que decir que la policía judicial está secuestrada por las fuerzas de la 4T, lo que yo diría es, no rompimos las inercias del viejo régimen. En materia de justicia mantenemos la lógica del viejo régimen y por eso no hemos logrado construir un Estado de Derecho.
No, muy rápido, yo lo que diría sobre el tema de desapariciones, que creo que sí no es menor, aunado a lo que ya decía Ana Lorena, es que lo que sí tenemos es una serie de iniciativas que se han dado para abordar mucho más la crisis forense que la crisis de desapariciones, o sea, que prevenir las desapariciones. Y creo que no es menor porque no es por reconocer cosas en particular, sino porque ha sido un impulso de muchas familias de familiares de personas desaparecidas, porque es muy claro que muchas de esas desapariciones están relacionadas con los múltiples lugares que hemos visto de exhumación, de inhumaciones ilegales, etcétera. Entonces eso es importante. El gran reto en esos esfuerzos, como el mecanismo extraordinario de identificación forense, como los centros regionales en Coahuila, en otras zonas, como la nueva iniciativa del Centro Nacional de Identificación Humana, es que tengan presupuesto inicialmente, ¿no? Y que además en esa lógica también vayan un poco, no se puede dejar solo a lo que sigue pasando en el pasado, sino que se tienen que detener las desapariciones, porque si no lo único que vamos a tener es pues sí, ninguna iniciativa va a ser suficiente para poder abordar la crisis de la dimensión que existe ya de 50.000 restos humanos sin identificar, con los números de desapariciones continuando. La ruta, hay muchas. El Comité contra Desapariciones Forzadas dejó una hace un mes en un informe muy concreto, que otra vez no es solo una acción directa, sino que son una serie de pasos que pasan por todas las que ya conversamos aquí en términos de impunidad, de justicia y de desmilitarización de la seguridad pública. Bueno, pues de nueva cuenta, a nombre de la Ibero, muchas gracias Ana Lorena, muchas gracias Catalina, muchas gracias Daniel, muchas gracias María Luisa, al ministro Cosío que ya se fue, muchas gracias al Departamento de Derecho por haber puesto toda la organización, toda la logística, y gracias a ustedes que aquí siguen 2 horas después, señale su interés y su compromiso con el tema. También a todas las personas que siguen conectadas en el Facebook Live del Departamento de Derecho de la Ibero, por haber pues participado en este evento que esperamos. Sí tenemos la responsabilidad como institución académica, como organizaciones de la sociedad civil, como estudiantes, profesores, profesoras, ustedes, todo el mundo tenemos un pedazo importante de responsabilidad en estos retos que pusimos aquí sobre la mesa, que se desnudaron, que se pusieron a la luz en estas 2 horas y que son monumentales y que nadie solo va a poder de alguna manera abordarlos. Así que pues sigamos caminando, sigamos buscando en conjunto caminos, alternativas, acciones, iniciativas, etcétera. La Ibero está completamente a su disposición, abierta para seguir con esto. Así que pues de nuevo muchas gracias y que tengan muy buenas tardes todos. Gracias, Cata. Adiós. Adiós. O sea, con que